Así esto también queda y ahora les voy a contar un poquito sobre esto. Bueno, entonces les cuento. El aula está organizada por solapas, ¿sí? La primera solapa es la de información general, luego tenemos una solapa por unidad, ¿sí? En total son 4 unidades en Química 2. En el momento que ocurran las evaluaciones, ahí se va a habilitar esta solapa de evaluaciones, ¿sí? Luego tenemos la solapa de tutorías semanales, donde van a ir apareciendo los videos, ¿sí? Correspondientes a cada una de estas tutorías semanales. ¿Está bien? Entonces la idea justamente es que si ustedes algún miércoles no pueden por algún motivo conectarse, no pueden estar en forma sincrónica, digamos, en este momento conectados en Zoom, de todas maneras sepan que las tutorías van a quedar grabadas, ¿sí? Y todas las semanas las vamos a ir subiendo. En general van a aparecer los días viernes, ¿sí? Porque yo la tutoría, una vez que está grabada, se la paso a las chicas de Secretaría del SAT, y son ellas las que después la suben acá al aula, así que bueno, eso demora siempre 1 o 2 días, por eso en general están visibles los jueves o viernes, ¿sí? Las tutorías de cada miércoles. Después hay una solapa de material de consulta, y ahí lo que van a encontrar, se los muestro, en tutorías semanales todavía no aparece nada porque esta es la primera tutoría, ¿sí? Por eso no se las mostré. En material de consulta lo que van a encontrar es un link a la tabla periódica, ¿sí? Nosotros en particular no vamos a profundizar en el estudio de la tabla periódica porque eso es un tema que se ve en Química 1, pero sí van a aparecer nombres de elementos y fórmulas de compuestos químicos. Por ejemplo, ahora cuando veamos más adelante química orgánica, vamos a hablar bastante sobre el carbono, que es el elemento que está presente en todos los compuestos orgánicos, ¿sí? Entonces, como material complementario, justamente como material de consulta, les dejo este link a esta tabla periódica, que está muy piola porque ven es online, ¿sí? Y es interactiva. Ustedes se paran con el cursor, ven como hago yo, por ejemplo, sobre el hidrógeno, y les aparece, ahí lo ven en el recuadro verde, a la izquierda superior, les aparece más grande ese elemento. Si se paran sobre el sodio, por ejemplo, les aparece el sodio, ¿sí? Si se paran sobre el calcio, les aparece el calcio, ¿está bien? Además, abajo, digamos, de ese cuadrante grande, donde se suma el elemento donde ustedes se posaron con el cursor, aparecen una serie de datos más específicos sobre ese elemento, ¿sí? El punto de fusión, de ebullición, peso atómico, bueno, etc. Todas cosas que no vamos a ver en profundidad, ¿sí? Nada más se los comento para que lo vean. Después está marcado en qué estado físico se encuentra ese elemento a temperatura ambiente, ¿sí? Si a temperatura ambiente o en este caso, por ejemplo, una temperatura de 0 grados. Está en estado sólido, líquido, gaseoso, ¿sí? Y después también la tabla está dividida como en 2 grandes grupos, los llamados metales, que son los que están coloreados. Ven, yo me paro sobre metal, sobre la palabra metal, entonces solo se colorean los metales, y si me paro sobre los no metales, solo se colorean los no metales, ¿sí? Y los elementos que tienen propiedades intermedias entre metales y no metales se llaman semimetales, y ven, ahí se colorean cuando yo me paro sobre los semimetales. ¿Está bien? Entonces está buena porque es interactiva, y también si quisieran saber más sobre algún elemento particular, por ejemplo sobre el carbono, ustedes pueden cliquear, yendo a acá, pueden cliquear sobre el elemento carbono. Ahí no se está, uy, ¿por qué no se está abriendo? Bueno, a veces va cambiando esto. Pero tiene como un link a Wikipedia. Creo que está acá está. Ahora lo pusieron acá. Antes apretaba sobre el elemento y se abría, ahora no, ahora está acá abajo, ¿sí? Y si ustedes aprietan de nuevo sobre la palabra carbono, los lleva a Wikipedia, donde les da un montón de información sobre el elemento carbono, sobre qué isótopos tienen, qué compuestos está presente, etcétera, etcétera, ¿sí? Así que bueno, nada, esto como material de consulta. Y lo otro que tenemos dentro de la solapa material de consulta es un glosario. Y acá debajo les dejamos un video que pueden mirar ustedes sobre cómo usar el glosario. La idea de este glosario es que construyamos entre todos un diccionario, ¿sí? Con todas las palabras que les parezcan nuevas, ¿sí? Que les resulten nuevas. Hoy ahí me dice que mi conexión es inestable, pero ustedes me escuchan bien, ¿no? Bien, entonces la idea del glosario es que vayan agregando las palabras que les resultan nuevas. Entonces, por ejemplo, yo agregué una a modo de ejemplo, ¿sí?
Para ver cómo agregar palabras, es que pueden mirar este video que les dije que les mostré recién. Entonces, por ejemplo, yo agrego una palabra que es conductividad térmica, y luego pongo la definición. ¿Sí? Es una propiedad que presentan algunos materiales, por ejemplo los metales, que son buenos conductores de la temperatura. También pueden poner links a esa definición, y también podrían poner imágenes, ¿sí? Así que, bueno, después se fijan, está bueno ir completándola de a poco a medida que vamos haciendo el recorrido de la materia, ¿sí? Y que van apareciendo palabras nuevas. La idea es que vayan sumando estas palabras al glosario junto con su definición, y entonces al final de la materia, ustedes incluso podrían imprimir este glosario, ¿sí? Y así tener como una especie de diccionario de este vocabulario que por ahí es más específico, que no es el vocabulario que normalmente usamos, y que es un vocabulario particular, ¿no? Que van a ver que cada como disciplina tiene su propio vocabulario, ¿no? La química, en física, en biología, van a ver que van a ir apareciendo palabras nuevas, y que por ahí la definición de, no sé, de propiedades en química no es la misma que la que se usa en biología, ¿sí? Entonces, bueno, la idea de este glosario es eso, ¿sí? Que ustedes vayan sumando palabras y que no se les haga como una cantidad enorme de palabras. Cuando lleguen al final de la materia van a ver que ya vamos a haber visto muchas palabras nuevas. Entonces por eso está bueno que lo vayan haciendo de modo progresivo, ¿sí? Bueno. Perdón, me fui a Química 1, no sé qué pasó. Vuelvo a Química 2. Bueno, y cuando tengamos esa semana en la cual vamos a hacer ese trabajo, esa experiencia de trabajo colaborativo usando Google Drive, ahí se va a habilitar esta otra pestaña que es de alfabetización digital, ¿sí? Y ahí entonces vamos a volver a trabajar con Vero. Bien, ¿qué van a encontrar en información general? Bueno, van a encontrar un video donde yo me presento y les cuento un poco sobre la materia y sobre cómo está organizada la materia, ¿sí? Nosotros, la materia dentro está organizada por unidades, como les contaba recién, y dentro de cada unidad van a encontrarse con semanas, ¿sí? Entonces, el trabajo lo vamos a dividir en semanas, y en cada semana vamos a tener un recorrido, que llamamos nosotros, ¿sí? Un recorrido para ver la temática específica que vamos a aprender esa semana, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes ahora pueden ver la semana 1, ¿sí? Que se llama La química en nuestras vidas. Si ustedes cliquean en recorrido, entonces los va a ir guiando como si fuese una especie de libro, ¿sí? Los va a ir guiando, ahora se los muestro. Acá tienen la tabla de contenidos de ese libro, y los va a ir guiando a través de un recorrido de esa semana, ¿sí? Para ver el tema particular que se trabaja esta semana, que en esta semana sería la química en nuestras vidas, ¿sí? Ahora, después que les termino de contar sobre cómo está organizado el campus, vamos a meternos en lo que sería el contenido de esta semana. Vamos a hablar sobre los beneficios y riesgos de la química, y lo otro que van a encontrar cada semana es, al final del recorrido, una actividad, ¿sí? Una actividad que yo les propongo que hagan, y al final de la actividad, un link al foro de esa semana, ¿sí? Donde la idea es que ustedes justamente compartan los resultados de esa actividad. Y digo resultados, pero no me refiero a resultados numéricos. En general, son preguntas que llevan a una reflexión o a una opinión sobre el tema que vimos, o puede ser que les pide que investiguen alguna cuestión en internet, o puede ser, sí, que tengamos que resolver algún problema numérico, pero casi no hay de eso, ¿sí? Así que como ven, el abordaje sí es muy diferente para el que ustedes tuvieron en el secundario tradicional hace muchos años, ¿sí? Así que, bueno, una vez que ustedes realizan la actividad, la idea es que cliquen aquí, vayan al foro, y entonces compartan las respuestas o las reflexiones que tengan respecto a la actividad de esa semana, ¿sí? Y por último, al final de cada recorrido hay un para saber más. Este para saber más, en general, consta de links a sitios de interés que les pueden permitir ampliar el tema que vimos esa semana, ¿sí? Puede ser que sean videos, o puede ser que yo les cuente algo más sobre el tema que vimos. También vamos a trabajar bastante con unos simuladores, que les voy a mostrar más adelante, que son simuladores interactivos, que se pueden usar online, ¿sí?
Bien, así que, digamos, la estructura de cada semana es, cada semana vamos a ver un tema nuevo, ese tema lo vamos a ir viendo a lo largo del recorrido de la semana, como les mostré recién, luego van a encontrar una actividad para realizar, ¿sí? Cuyas respuestas ustedes tienen que compartir por el foro de la unidad 1, por el foro de la unidad correspondiente, y luego van a encontrar un para saber más, ¿sí? Con recursos para ampliar el contenido, digamos, el temario de esa semana. ¿Qué más les quiero contar? Les quiero contar que además, en algunas semanas va a aparecer algo que se llama Camino al TP. ¿Sí? O sea, en 2 de las semanas del cuatrimestre van a tener actividades que se llaman Camino al TP, y esas actividades son, digamos, son obligatorias y ustedes las tienen que resolver, y estas actividades van a integrar lo que se llama el portfolio de la materia, que es con lo que ustedes se presentan al examen final, ¿sí? También en una de las semanas del cuatrimestre vamos a tener un trabajo experimental, como les conté, ¿sí? Se va a tratar de una actividad que ustedes van a hacer en sus casas, ¿sí? Como en su cocina, como si su cocina fuese un laboratorio, ¿sí? Sería una especie de trabajo práctico, ¿sí? Y el resultado de esa actividad, en donde ustedes van a tener que escribir después un informe técnico referido a esa actividad, también es de carácter obligatorio y también va a formar parte del portfolio de ustedes. Y también en 2 de las semanas del cuatrimestre, uno hacia mitad del cuatrimestre y otro más llegando al final, van a encontrar trabajos prácticos. Los 2 trabajos prácticos también son de carácter obligatorio, también forman parte de su portfolio, y digamos, todo esto, este portfolio, digamos, completo, es necesario para que ustedes regularicen la materia, ¿sí? Y estén en condiciones de rendir el final de la materia. ¿Está bien? Bueno, y por último, todo lo que tenga que ver con las consultas, siempre van a estar también volcadas en el foro correspondiente a cada una de las semanas, ¿sí? Si tienen una consulta referido al tema que se trató en la semana 1, bueno, van a ir al foro de la semana 1. Si tienen una consulta referido al tema que se vio en la semana 3, van a ir al foro de la semana 3, ¿sí? Cada semana va a tener un foro de consultas. Acá debajo van a encontrar el link, ¿sí? El link para conectarse los miércoles a las 12 a este Zoom. Es siempre el mismo, así que pueden ingresar desde aquí. Bueno, el equipo de tutoría, si ustedes me quieren mandar un mensaje en forma privada, digamos que no quieren publicarlo por el foro, que el foro es un lugar compartido, ¿sí? Donde pues, van a leerlos tanto yo como sus compañeros. Pueden cliquear acá en el sobre y entonces me pueden mandar como una especie de mail privado. Y después tienen la información para descargar. Por un lado, el cronograma. El cronograma les sugiero que lo descarguen, así están atentos a, digamos, las fechas importantes, ¿sí? Porque, por ejemplo, si por ustedes por algún motivo personal no pueden entregar el TP en la semana de entrega del TP, sí que está marcado en naranja, bueno, se comunican conmigo y me avisan, ¿sí? Y entonces vamos viendo qué opciones hay de que lo entreguen en otra fecha, ¿está bien? Pero bueno, acá están marcadas, digamos, las fechas que son importantes. En la semana 2, o sea, la semana que viene, ya tenemos nuestra primera actividad del portfolio. Después, en la semana 6, van a aparecer las consignas del TP1. La semana siguiente es la entrega del TP1. Y a la semana siguiente yo les hago una devolución. ¿Sí? A cada uno, ahí sí, en forma privada, les voy a hacer la corrección de su TP y una devolución. ¿Sí? Estos TPs no tienen una nota, porque la idea es hacer un repaso de lo que se vio hasta ese momento y ver, bueno, qué temas comprendieron mejor y qué temas están más flojos. En general implican un ida y vuelta, ¿sí? Si hay un tema que ustedes no pudieron resolver bien, bueno, nos juntamos a ver ese tema en particular, entonces vuelven a realizar esa actividad del TP y me lo vuelven a enviar. ¿Sí? Entonces, como ven, la idea del TP es realmente que ustedes como hagan un balance de, bueno, cuánto están comprendiendo de la materia hasta ese momento, ¿sí? Entonces no tiene sentido, digamos, ni que se los resuelva otra persona, ni que se copien de un compañero, ni, digamos, es mejor incluso que lo dejen sin resolver y me digan realmente no sé cómo abordar esta actividad porque no entendí nada de este tema, ¿está bien? Y no llevo una nota, como les decía, así que, bueno. Después en la semana 10 vamos a hacer un repaso, ¿sí? O sea, va a ser una semana donde no va a haber un nuevo tema que vamos a aprender, sino que vamos a hacer un stop y vamos a hacer un repaso de todo lo visto hasta ese momento, y en ese momento también vamos a tener la segunda actividad de portfolio, que es justamente la segunda actividad de portfolio, es esta actividad experimental que les contaba antes, que es la actividad que ustedes van a hacer en sus casas, ¿sí?
y a partir de la cual después tienen que redactar un informe. En la semana siguiente, en la semana 11, ese informe lo van a compartir por Google Drive, y entonces vamos a hacer esta experiencia de actividad colaborativa, en donde nos va a ayudar Vero, y en la semana 14 van a estar las consignas del segundo TP, y en la semana siguiente ustedes tienen que entregar ese TP, y en la última semana, que es la 16, yo les daría la devolución de ese TP, ¿sí? Tenemos, como ven, también las últimas 2 semanas, 3 semanas, son de repaso, ¿sí? de todo lo que aprendimos en el cuatrimestre. Bueno, después tienen el programa de la materia, que eso también lo pueden descargar y leer tranquilos. Y después tienen los cuadernillos. El cuadernillo, si ustedes empezaron hace poco en el SAT, por ahí no lo llegaron a conocer. Antiguamente los cuadernillos eran unos libritos que se imprimían y que nosotros les entregábamos cuando teníamos, al principio de la cursada se entregaban, y era el librito con el cual ustedes venían, digamos, a las tutorías que eran presenciales en económicas. Bueno, como ahora se pasó a la modalidad virtual, este libro lo dejamos en formato PDF, y es un libro de consultas. Como ven, tienen un PDF por unidad. Ven, acá están las 4 unidades que vamos a trabajar, la 1, la 2, la 3 y la 4. Después está aparte como la presentación de la materia, ¿sí? Y este PDF que se llama Soluciones es porque a lo largo de estas unidades había distintas actividades para realizar, y entonces al final estaban como las soluciones a esas actividades, como las respuestas, digamos de alguna manera, a esas actividades. Estas unidades, 1, 2, 3, 4, que vos estás mostrando acá, ¿son las que vamos a ver? No. Son las que vamos a ver, exactamente. Son las que vamos a ver. Son las que vamos a ver. Pero toda esa información que antes estaba en el cuadernillo, ahora se volcó al recorrido de cada una de las semanas, ¿sí? Entonces, en realidad, no hace falta que ustedes, digamos, ni impriman, ni tengan que consultar ese cuadernillo. Se dejó como material complementario, digamos. ¿Sí? Claro, para que si ustedes quieren, no sé, algún tema en particular, por ahí sí está como redactado más largo, porque como era un libro, era como un cuadernito, claro. Pero hay algún tema que está como redactado más en forma corrida, o no sé, si a ustedes, por ejemplo, les sirve, no sé, tienen 1 hora de viaje al trabajo, entonces les sirve imprimirlo, ir leyéndolo en el tren porque no tienen buena conexión, por ejemplo, y es un momento en el cual dicen, bueno, puedo aprovechar este rato para ir leyendo sobre química o profundizar sobre este tema o ir estudiando, digamos. Está puesto con ese fin. Por ejemplo, perdón. No, y eso justo pregunté ahí, Seba, no sé si había escuchado que en la otra clase pregunté también. Igual se puede imprimir lo que se ve semana a semana. Eso Totalmente. Sí, que no es lo mismo que el cuadernillo, vendría a ser. Exactamente. Bien, porque también pueden para no copiar. Exactamente. Bien. También pueden imprimirlo, sí, al final pueden verlo. Es lo mismo que el cuadernillo, no. El cuadernillo es como algo más extenso. Es como algo más extenso que tenía otro formato porque era un formato más de libro. Okay. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, si quieren pueden ir a ver, no sé, en la unidad 1, compuestos orgánicos, y leerlo todo de corrido. Porque a ustedes les sirve, porque, como les decía recién, por algún motivo en particular, pero no es necesario, y todo lo que necesitan ustedes, esto quería hacer hincapié, para aprobar la materia, o sea, todo el contenido de la materia está en esta aula virtual, ¿sí? Va a estar semana a semana en esta aula virtual. Ustedes no tienen que salir a buscar información en internet extra, excepto que yo se los pida específicamente, y de hecho vamos a ver en una de las primeras semanas cómo buscar información confiable en internet, porque ese es el otro tema, ¿no? En internet hay un montón de información, pero no toda la información que está en internet es segura, es realmente correcta. Entonces, excepto que yo se los pida específicamente, no necesitan nada más que todos los recursos que yo les pongo a disposición en el campus para aprobar, sí, para aprender todo lo que tienen que aprender de Química 2. ¿Está bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, después acá más abajo hay por último un foro de anuncios y novedades, que ahí es donde yo me presenté, y si ustedes tienen ganas también está bueno, lo pueden hacer, ¿sí? Yo me presenté un poco, es algo más personal. Si me quieren contar, por ejemplo, dónde trabajan, eso no les pregunté. ¿Dónde trabajan?